Por sorprendente que parezca, hay un tema del que no se habla en ninguna universidad actual, un tema del que nunca jamás se ha hablado cuando se habla de literatura. Cualquiera que haya estudiado una carrera de letras, cualquiera que haya estudiado una carrera en la que se estudia literatura, podrá confirmar, y no me dejará mentir, que hay un tema del que cuando le hablan de literatura jamás le hablan, un tema estrictamente relacionado con la literatura y del que nunca se nos ha dicho ni una sola palabra convincente acerca de la literatura y de esa exigencia en particular. ¿Cuál es ese tema que sobre literatura nadie menciona nunca en ninguna universidad del mundo, por muy hiperbólico que esto resulte? Y es sorprendente, no por hiperbólico, sino por real. ¿Cuál es ese tema del que no se habla nunca? Del nacimiento de la literatura, del origen de la literatura. Se habla de obras literarias y se discute cuál sería la primera de las obras literarias o cuál es la primera de las obras que podemos considerar como literarias, pero sobre esto hay mucha discusión, naturalmente. Pero nadie ha planteado cuál es el origen de la literatura, cómo y por qué surge o nace la literatura. Este fue uno de los grandes temas que cuando yo estudié la carrera siempre pensé que me iban a explicar, que alguien me hablaría del origen de la literatura, del nacimiento de la literatura. Nadie lo hizo. Se puede hablar del origen de la escritura y del nacimiento de la escritura, con muchas hipótesis, teorías, formulaciones, argumentaciones, todo lo que se quiera. Pero de la literatura, del origen de la literatura, nadie ha presentado jamás una teoría. ¿Alguien conoce algún autor que haya escrito una teoría sobre el origen de la literatura? Es decir, una genealogía de la literatura. Yo no lo conozco y no me consta que nadie en ninguna universidad, en ningún plan ni programa de estudios relacionado con teoría de la literatura o con historia incluso de la literatura, no es lo mismo una historia de la literatura que una genealogía de la literatura. La genealogía explica los orígenes. La historia explica la evolución de determinados valores o características literarias a lo largo del tiempo. Pues bien, aquí lo explicamos en este libro, una genealogía de la literatura. Fíjense que Nietzsche habla incluso de una genealogía de la moral, un relato fantástico, donde los haya, sobre la moral y sobre la genealogía. Nada que ver con Nietzsche, este libro. Aquí planteamos una teoría sobre el origen de la literatura. ¿Cómo, cuándo y por qué? Sobre todo, cómo y por qué nace la literatura. ¿Cuál es la intención del nacimiento de un discurso que, por llamarlo literario, nada tiene que ver con otro tipo de discursos, a diferencia de lo que ocurre con la filosofía, con la justicia, con la medicina o con el discurso forense, el discurso sofístico de abogados, legisladores y demás personalidades de esos mundos y mundillos? Por no hablar del discurso religioso, de las religiones, de las creencias. La literatura presenta características específicas frente a esos discursos.